Bueno, a ver, las diapos que mostré, les muestro, igual no fueron muchas, es esta que se ven los distintos tipos celulares, ¿sí? Que tiene la distinta forma que tienen las células, la distinta organización interna, o sea, esto que está escrito acá al costadito, ¿sí? Polaridad celular o células migrando en este caso, ¿sí? Fíjense que están los filamentos intermedios en azul y también están dentro del núcleo, porque los filamentos intermedios en el núcleo, ¿cuáles son? ¿Cuáles conocen? Las láminas, ¿sí? Lo que forma la lámina nuclear son filamentos intermedios. La actina la podemos ver que está en rojo en las microvellosidades, en esta célula polarizada, y en el córtex celular, ¿sí? Rodeando todo el borde de la actina. También van a ver cuando vean uniones intercelulares que forma parte, o sea, la célula se une por proteínas transmembrana al citoesqueleto para producir un epitelio firme y unido, ¿sí? Y cuando una célula está migrando, y acá vemos en verde los microtúbulos, ¿sí? Cuando una célula está migrando, la disposición que presenta es muy distinta a esta disposición de un epitelio. Si ustedes ven esto así, es más la característica que uno piensa del citoesqueleto, que es algo estático, lo podemos ver en estas estructuras epiteliales. Pero cuando una célula está migrando, depende también completamente del citoesqueleto, y en ese momento vamos a ver unos videos al final de la clase que se ve cómo migra una célula muy rápido, y es todo por cambios en el citoesqueleto que ocurren en el momento en cuestión de segundos. Por eso les insisto tanto en que no se queden con la idea de que es algo estático, por el nombre que tiene, que es esqueleto, ¿sí? Acá en una célula migrando podemos distinguir una zona acá de haces de actina entrecruzados, ¿sí? Que forman como una red, y una zona acá de fibras alargadas que se llaman fibras de tensión o fibras de estrés, que permiten a la célula ir moviéndose hacia adelante. La actina entonces puede formar dos tipos de estructura, como redes entrecruzadas, ¿sí? Como estas que se ven acá en el lamelipodio, o en el momento de la fagocitosis o en la endocitosis se entrecruza la actina, en los filopodios también, o también puede tener forma de haces, ¿sí? Haces paralelos muy juntos, por ejemplo en las microvellosidades, ven esto que se ve acá, o haces paralelos también contráctiles, ¿sí? Que se van a contraer y van a producir, por ejemplo, el anillo contráctil en la mitosis, ¿sí? La mitosis es otro proceso en el cual las tres fibras del citoesqueleto trabajan de manera organizada para lograr el objetivo, que ¿cuál es? Obtener la división celular, obtener dos células hijas idénticas. Entonces, fíjense acá con este tipo de microscopía podemos ver las microvellosidades, y también podemos ver acá con microscopía de fluorescencia cómo se ve el borde director de una célula que está migrando. Todo esto son distintas disposiciones del citoesqueleto de actina. Ahora vamos a ver cómo se forman estos haces o estas redes, ¿sí? Y cómo se polimeriza la actina. Entonces, en un primer momento vamos a empezar a ver estos filamentos que yo les mostré, estas fibras, cómo están compuestas. No son proteínas largas, ¿sí? Sino que son polímeros de monómeros de actina, que es de actina globular, ¿sí? El monómero de actina es esta que vemos acá, es este que vemos acá, que es la actina G, que tiene una estructura globular. Dentro de esa estructura globular tiene un pliegue que hace como de bisagra y hace como que tenga dos lóbulos esa molécula de actina. En ese pliegue se une magnesio, que es fundamental para que no se desnaturalice la actina, y ATP. Estas moléculas de actina G se disponen en el espacio así como se ve acá, ¿sí? Como dos hebras, ¿sí? Se une una pegada a la otra, se disponen como dos hebras, ¿sí? Hacia el extremo menos está ubicado el pliegue, ¿sí? Y hacia el extremo más está ubicada esta zona que tenemos acá. Les pido que esto se acuerden o estudien bien, que es extremo menos y extremo más. No es positivo, no es negativo, no tiene carga, ¿sí?
Porque al hablar de polaridad de extremos, muchas veces vemos en los exámenes que lo relacionan con algo cargado. Esto no es carga, se llamó menos y se llamó más, como se podría haber llamado de otra forma, ¿sí? Y tampoco tiene que ver con el N-terminal y el C-terminal de la molécula. Fíjense que acá tenemos la actina globular que tiene el C-terminal en esta zona y el N-terminal en esta zona. O sea, ambos están en la zona contraria al pliegue de ATPase. Y no es que el extremo menos es el C-terminal y el más el N-terminal, no tiene nada que ver con eso. Simplemente cuando se observó, cuando se pudo determinar cómo estaba conformado ese filamento, se vio que siempre estaban dispuestos de la misma manera y que hacia una zona exponía algo y hacia la otra zona exponía otra cosa. Esto cuando se vio al microscopio electrónico se veía, como les dije antes, como un filamento chiquito, por eso lo llamaron microfilamento. Pero no se podía determinar por microscopía cómo estaba dispuesto ese filamento porque no daba la resolución, se veía así como esto que está acá. Sin embargo, cuando un filamento se lo incubaba con cabezas de miosina, la miosina es una proteína de unión a la actina que tiene mucha afinidad por la actina, cuando se lo incubaba, la miosina siempre se disponía de esta forma y formaba estas estructuras como si fueran puntas de flecha. Entonces, los investigadores que hicieron esto pudieron determinar que uno de los extremos era distinto al otro, porque si no, al azar, la miosina se podría haber orientado hacia un lado o hacia el otro. Si se orientaba siempre de la misma manera, quiere decir que el filamento dentro de su estructura también tenía una orientación. Es decir, que el extremo menos era distinto al más. Después se siguió estudiando y se llegó a determinar que la estructura era esta, pero los primeros experimentos fueron así, por unión de otras proteínas. Entonces lo que dijeron ahí fue, bueno, el filamento tiene una polaridad estructural. ¿Qué quiere decir una polaridad estructural? Que su estructura es distinta, un extremo es distinto al otro. ¿Sí? Es como si yo les dijera que miren su virome y me digan, sí, su virome tiene polaridad estructural, la miran, ¿es distinta una punta de la otra? Sí, es distinta, sí, es algo descriptivo. Después continuaron los estudios, avanzaron molecularmente y vieron que se disponía el pliegue de ATPasa a uno de los extremos, que llamaron menos, y la zona del otro glóbulo, la otra zona del glóbulo hacia el extremo más. ¿Cómo se llega a tener este filamento de actina? ¿Sí? Posteriormente, cuando se pudo aislar la actina globular, o sea, la actina G, se empezaron a hacer estudios primero en tubos de ensayo para ver si lo que podían deducir ahí también ocurría en las células. Y lo que vieron fue que cuando ponían actina G, ¿sí? Acá en este gráfico vamos a ver en función del tiempo, el tiempo y la masa de filamentos, ¿sí? A medida que iban agregando monómeros de actina G. Entonces, si iban agregando monómeros de actina G, veían que en un momento los filamentos no aumentaba mucho la masa, o sea, era muy lenta la formación de filamentos. Pero en un momento determinado esa formación de filamentos aumentaba exponencialmente, ¿sí? Y luego llegaba a una etapa de estado estacionario donde esa masa de filamentos se mantenía constante por más que siguieran agregando monómeros de actina G. Entonces lo que propusieron era que la actina tenía que pasar primero una etapa de nucleación donde 3 monómeros de actina se tenían que encontrar y juntar, ¿sí? Y a partir de ese núcleo o semilla se podía comenzar a polimerizar ya más rápidamente esa actina filamentosa. Entonces, esta etapa limitante, que es la primera, es la etapa de nucleación, cuando se tienen que encontrar al principio en ese tubo de ensayo o en ese Erlenmeyer o donde se haga, cuando hay poca actina hay menos probabilidad de que 3 núcleos se encuentren, de que 3 monómeros se encuentren y formen un núcleo. Ahora, a medida que vamos aumentando la actina, en un momento esos monómeros se nuclean y comienza a aumentar la polimerización, que es esta etapa de acá.
Y esto lo postularon y cómo lo corroboraron. Dijeron, bueno, vamos a ver si en lugar de en el tubo de ensayo vamos poniendo de a poquitos monómeros de actina, ponemos ya núcleos preformados de 3. Entonces, cuando en el tubo de ensayo ya ponían núcleos de actina, de 3 monómeros, este núcleo de acá, veían que ya a tiempo cero, o sea, apenas agregaban actina, la nucleación, o sea, la elongación de los filamentos, transcurría a mayor velocidad. Se perdía esta etapa limitante de ensamblado o de nucleación. Directamente estábamos en la etapa de elongación. ¿Sí? Y en ambos casos se llegaba al estado estacionario, que era cuando se agregaban subunidades de actina, pero también se disociaban. Entonces, si entra una subunidad, pero sale otra, el largo del filamento, la masa de los filamentos va a ser estable, no se va a modificar. ¿Hasta acá van bien? ¿Van siguiendo? Esto lo tienen que saber bien porque es similar a lo que ocurre en microtúbulos, ocurre algo similar. Entonces, para la clase que viene lo vamos a tomar como un repasito nomás. Bueno, y la pregunta que se hicieron los investigadores es, ¿cuánta de esta actina que yo voy agregando hace falta para que empiece a polimerizar? Porque se imaginarán que si yo pongo en este vaso, voy poniendo actina, pongo 3, 4 monómeros, no voy a tener un filamento. Voy agregando y en un momento empieza a polimerizar. Entonces dijeron, bueno, esa cantidad que yo tengo que poner es constante, varía, ¿de qué depende? Entonces empezaron a estudiar eso. Y lo que observaron fue que efectivamente, si nosotros vemos en este gráfico, ¿sí? La masa, ¿sí? O sea, el peso, y acá tenemos graficado la concentración de actina, ya sea monómeros o filamentos, ¿sí? Los monómeros en rosa clarito, que es esto de acá, y los filamentos en este, no sé, bordó, fucsia, no sé qué es, como rosa oscuro. Y hicieron lo mismo, iban agregando monómeros de actina. ¿Sí? A medida que agregaban monómeros, en un principio, acá, ¿sí? Agregaban monómeros, ¿qué es lo que aumentaba? La cantidad de monómeros. Hasta ahora, concentración de filamentos en esta zona del gráfico no tenemos. Hasta acá no había filamentos. En un momento determinado, agregaron un monómero y empezó a haber filamentos, ¿sí? Agregaban más monómeros y ¿qué pasaba? Aumentaba la masa de los filamentos, pero la masa de los monómeros se mantenía constante. ¿Sí? Entonces, los filamentos se elongaron, se extendieron y los monómeros se mantenían constantes. ¿Qué dijeron ahí? Bueno, se ve que evidentemente al llegar a esta concentración, ¿sí? Que ellos la pudieron medir, comienza a polimerizarse la actina y dejan de estar los monómeros que yo voy agregando, dejan de estar sueltos y pasan a formar parte del filamento. Y a eso se llamó concentración crítica, que es la concentración de actina G a la que yo tengo que llegar para que empiece a polimerizarse. ¿Sí? Entonces, si ven, estos monómeros siguen estables porque los monómeros que yo agrego se polimerizan, se unen al filamento. Con esto comenzaron a estudiar qué pasaba en un extremo y en el otro de ese filamento. Empezaron a ver si polimerizaban a igual velocidad ambos extremos, el más y el menos, que ellos habían observado que eran distintos estructuralmente, pero ahora tenían la posibilidad de ver si funcionaban igual, ¿sí? Entonces vieron que en el extremo más, la concentración crítica que tenían que alcanzar para que este extremo empiece a polimerizar era muy chiquitita, ¿sí? Era 12 micromolar, ¿sí? Y en el extremo menos, la velocidad la concentración crítica que tenían que alcanzar era 0,12 micromolar, ¿sí? Y en el extremo menos, la concentración crítica era 0,60 micromolar, o sea que esos dos extremos se comportaban distintos. Entonces, si vamos viendo este gráfico, ¿sí? Voy aumentando la concentración de actina. ¿Qué extremo va a polimerizar antes? El extremo más, porque voy a llegar antes a 0,12 micromolar que a 0,60, ¿sí? Uno es 5 veces, necesita 5 veces más la concentración de actina. Entonces, cuando empieza a polimerizar un extremo y el otro no,
ellos pueden decir, los investigadores que descubrieron esto, que aparte de ser de ser estructuralmente distintos, que uno expone el pliegue de ATPasa y otro no, funcionalmente también se comportan distintos, ¿sí? Porque uno tiene una velocidad de adición de actina más rápida, ¿sí? O sea, a menor concentración se va a comenzar a polimerizar un extremo y el otro necesita mayor concentración de actina para comenzar a polimerizar. O sea, que no solo era estructuralmente distinto, sino que era funcional, ¿sí? Es como un ejemplo que yo les digo, bueno, su lapicera, ustedes me dijeron que era distinta un extremo del otro, estructuralmente, viéndola. Ahora yo les digo, funcionalmente es distinta también. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Probar qué hace cada extremo. Bueno, uno escribe y el otro no. Funcionalmente también tiene polaridad la lapicera, sí, porque no hacen lo mismo. Entonces, la concentración crítica también la podemos definir como la concentración a la que la velocidad de adición y desensamblaje es igual, ¿sí? En esta concentración crítica, si yo me quedo en esa concentración, el filamento va a mantener su longitud, ¿sí? Puede ser que entre un monómero, pero va a salir otro, ¿sí? Párenme si algo no se entiende, porque vamos a ir como aumentando en complejidad, así como siempre. Bueno, y con este concepto de que el extremo menos tiene una concentración crítica y el extremo más tiene otra concentración crítica, yo les hago una pregunta. Si yo tengo este filamento, ¿sí?, en un tubo de ensayo y le pongo una concentración de actina de 0,7 micromolar, 0,7, ¿qué extremo o extremos van a polimerizar? ¿El más por qué? 0,70, 0,7, 0,70. ¿El más por qué decís vos? No, porque veía abajo en realidad. El más porque 0,12 lo superó y el 0,60 también lo superó. Entonces, ¿cuáles van a polimerizar? Los dos. Si yo tengo una concentración de actina de 0,05, ¿qué va a pasar con los extremos? El más 0,05 micromolar. El más no va a despolimerizar. Si fuera 0,12 justo, se va a quedar estático. Pero si pongo menos, se va a liberar actina hasta que llegue a 0,12. ¿Sí? Entonces, 0,05 ninguno de los dos va a polimerizar. Y si tengo una concentración de 0,8 micromolar, ¿qué va a pasar? Perdón, de 0,4 micromolar, ¿qué va a pasar? Este va a polimerizar porque 0,4 es mayor a 0,12. ¿Este va a polimerizar? No, porque 0,4 es menor a 0,6. Entonces, si yo miro ese filamento, ¿qué voy a ver? Que de un lado despolimeriza y del otro polimeriza, ¿sí? Pero por ahí el largo del filamento queda igual, porque en uno se va despolimerizando y en otro se va agrandando. Pero si yo mirara en ese momento una subunidad o un par de subunidades de este microfilamento, por ejemplo, miro estas dos de acá, las miro fijas, ¿qué va a pasar? De acá atrás se van a ir perdiendo y se van a ir adicionando acá adelante. Va a ser como si estas dos subunidades se fueran moviendo, ¿sí?, se fueran desplazando en el microfilamento. Y eso se llama recambio rotatorio o cinta de correr, porque se ve como una cinta de correr, como si ustedes se pararan en una cinta y la cinta va girando y ustedes se van moviendo. ¿Lo ven? Esa. Esta figura es del Lodish, ¿sí? Ahora vamos a ver esta que es lo mismo, pero es del Alberts. Y este recambio rotatorio está impulsado, o sea, esto estamos en el tubo de ensayo, ¿sí? Se agrega ATP en el medio y todo. Está impulsado por la hidrólisis de ATP porque cuando se adiciona actina, ¿sí?, estos monómeros que se van adicionando en el extremo más, se va hidrolizando el ATP, entonces tenemos en la parte cerca del extremo más actina con ATP. En la zona media tenemos actina con el ADP que ya lo hidrolizó, pero todavía no liberó el fosfato,
y en la zona más cercana al extremo menos, actina con ADP, ¿sí? El cambio conformacional que sufre la actina cuando está unida al ADP, o sea, sufre un cambio que hace que se libere más rápidamente ese monómero de actina que está con ADP, que mucho más rápido que un monómero de actina con ATP. Entonces, esto también impulsa el recambio rotatorio. Si lo vemos acá en este gráfico, ¿sí? Fíjense, este gráfico es del Albert, acá tenemos la velocidad de elongación, ¿sí? De elongación. Acá tenemos el cero, esto es cero velocidad de elongación, o sea, acá tenemos un microfilamento que tiene una longitud que no se está modificando. Si nos movemos hacia arriba, ese filamento está aumentando su tamaño, está creciendo, y si nos movemos hacia abajo, ese filamento se está acortando, ¿sí? Entonces, acá tenemos la concentración de subunidades de actina y vemos en verde está graficado el extremo más, y en verde clarito está graficado lo que ocurre en el extremo menos, ¿sí? Entonces vemos que a medida que aumenta la concentración de subunidades, ¿sí? Vemos que, por ejemplo, en este punto, ¿qué pasa con el extremo más? ¿Se acorta o se alarga? Estamos acá. Acá tenemos la velocidad de elongación. Del 0 para abajo se acorta, del 0 para arriba se alarga. Entonces, si estoy en este punto de concentración acá, el extremo más, que es este verde oscuro, se acorta porque está del 0 para abajo. Y el extremo menos también se acorta. Cuando sigo aumentando la concentración de actina, ¿sí? Cuando llegamos a este punto, el extremo menos se acorta y el extremo más se mantiene su velocidad de elongación en 0, estático. Quiere decir que ahí estoy en la concentración crítica, ¿sí? Si avanzo en la concentración en este punto, por ejemplo, acá tenemos que el extremo menos se acorta porque está del 0 para abajo y el extremo más se alarga porque estamos del 0 para arriba, ¿sí? Entonces, en este rango que estamos acá, estamos en el rango de recambio rotatorio porque el extremo menos se va a cortar y el extremo más se va a alargar, ¿sí? Entonces va a ser este momento en el que acá se adicionan subunidades y acá se pierden, ¿sí? Entonces, esto es la zona de recambio rotatorio. Si paso más de esta concentración, que ya estoy pasando la concentración crítica del extremo menos, ambos extremos se alargan. ¿Qué es lo que vimos recién cuando yo les decía, qué pasa si pongo 0,8 micromolar, 0,4, 0,12? Pero acá está graficado. Bueno, todo esto que vimos hasta acá son experimentos in vitro, ¿sí? En un tubo de ensayo donde se pone actina, se pone magnesio, se pone ATP y se estudia qué pasa con la dinámica del ensamblaje. Esto después pasó a estudiarse en las células, se vio que en las células también ocurre este recambio rotatorio, o sea, cuando una célula está avanzando para migrar en la zona que va delante, en ese borde director, los microfilamentos se van polimerizando y de atrás se van despolimerizando para que la célula vaya avanzando. Todo esto ocurre en la célula, pero obviamente hay muchas proteínas que ayudan a regularlo, ¿sí? Yo siempre pregunto, o muchas veces pregunto, ¿qué es el recambio rotatorio y cómo se regula en la célula in vivo por proteínas, ¿sí? O qué proteínas regulan, ¿sí? Entonces, acá les puse un cartelito también que dice in vivo para que quede claro si me olvido de decirlo, ¿sí? Acá tenemos un microfilamento de actina, ¿sí? Es el mismo que habíamos visto recién acá in vitro, pero podemos ver que acá se van adicionando proteínas. Hay una proteína que se llama cofilina, que se une a la zona del filamento donde hay actina ADP. ¿En qué zona del filamento ocurría eso? ¿En el extremo menos o en el más? En el menos, ¿sí? Esa cofilina ayuda a seccionar, cambia la conformación de esa zona del filamento y hace que se corte. Entonces, al cortarse hay más extremos menos expuestos y más se va a despolimerizar esa actina, ¿sí? Esa cofilina queda unida al monómero de actina, ¿sí? Hasta que es recuperada por otra proteína que se llama profilina, ¿sí? Esa profilina
se une al monómero de actina con ADP y lo que hace es promover que ese ADP se cambie por ATP. ¿Sí? Al cambiarlo por ATP, por un lado, al tener ATP tiene mayor probabilidad de unirse al extremo más. Y además la cofilina se mantiene unida, fíjense, en el extremo opuesto al pliegue, que es donde se tendría que unir el monómero si se sumara a este extremo menos. Entonces, este monómero así bloqueado por la profilina está impedido de unirse al extremo menos y tiene más chances de unirse al extremo más, porque al extremo más se une por el pliegue, ¿sí? Uniéndose este pliegue con la parte trasera de este monómero. ¿Sí? ¿Me siguen? La profilina se une al monómero, ¿sí? Y fíjate cómo se une. Por un lado promueve que pase de ADP a ATP, viste que pasó la D a la T. Y por otro lado, este monómero, así con esta parte de acá atrás bloqueada, solo puede unirse acá al extremo más, porque se une así. En cambio, al extremo menos se tendría que unir por la parte que tiene bloqueada con la cofilina. Entonces esto hace que la profilina aumente la concentración de ATP-actina y la dirige al extremo más. Entonces, esto que en el tubo de ensayo ocurría químicamente sin ayuda de proteínas, sí que ocurra este recambio rotatorio, in vivo en la célula está favorecido por proteínas cofilina y profilina. Para acordarse cuál es cuál, piensen, profilina, ¿a qué les suena o qué les hace pensar? Es profilamento, profilamento. Entonces la profilina va a favorecer que se produzcan los filamentos. Y la cofilina va a romper o cortar esos filamentos. ¿Sí? Y la cofilina tiene, porque la cofilina también podría unirse acá adelante y romper el filamento acá, pero no, tiene afinidad por actina ADP, entonces va a seccionar, hacerle cambiar el giro a ese filamento y romperse en la zona del extremo menos. Otra proteína que regula la polimerización de la actina in vivo es la timosina beta 4. Y para que vean la importancia de la timosina beta 4, vamos a ver algunas concentraciones que hay, algunas concentraciones. ¿Sí? La concentración crítica de actina era 0,2 micromolar. ¿Sí? Entonces, ¿qué quería decir? Que por arriba de esa concentración, ¿qué va a pasar? ¿Quién dijo por ahí? Sí. Más de 0,2. Polimeriza, es lo que estuvimos viendo hasta recién. Más de 0,2 polimeriza, menos de 0,2 despolimeriza. Entonces ahora les voy a dar un dato. En la célula, la concentración de actina va de 50 micromolar a 200 micromolar. ¿Qué tendría que estar pasando en la célula? Si la polimerizando todo el tiempo, porque la concentración crítica es 0,2, fíjense, tiene como, o sea, un montón de veces más, ¿sí? 1000 veces más de concentración crítica. Sin embargo, la célula, o sea, mis células musculares, no están polimerizando, ¿sí? Están estáticos los microfilamentos de actina. ¿Cómo se logra esto? Con la proteína timosina beta 4, que se une a la actina ATP, entonces se mantiene unida y la concentración efectiva de actina que existe libre en el citosol para polimerizar es menor que la concentración crítica. ¿Esto por qué se hace? A ver, ¿por qué les parece? ¿Por qué no se mantiene baja la concentración de actina y cuando se necesita se transcribe actina y listo? Lleva mucha energía, pero acá ya la transcribiste, ya usás la energía igual. Sí, pero yo lo que pregunto es, ¿para qué tenemos tanta actina ya producida en la célula, secuestrada con timosina beta 4, y no tenemos directamente poca actina y cuando hace falta se transcribe más? Se transcribe y se traduce. Para que sea más rápido, por ejemplo, si yo me corto, ¿sí?
En el lugar se emiten señales, que las vamos a ver más adelante, y hacen que las plaquetas vayan a esa zona a tapar la herida, ¿sí? Las plaquetas son estas células que están acá, que se van deformando su citoesqueleto de actina, se empiezan a mover para llegar al sitio de la herida. Y eso tiene que ser un proceso rápido para que yo no me desangre. Claro, si en ese momento llega la señal, va el factor de transcripción, si todo lo que vieron en expresión se une a la zona reguladora, se transcribe el mensajero, se procesa todo el mensajero, después se traduce la proteína y se produce actina para que la plaqueta se mueva, yo ya me desangré. Entonces, tenemos que tener actina disponible para los movimientos que necesite la célula o para lo que haga falta en el momento. Entonces, es mucho más fácil. Para una célula se hace falta moverse rápido, inhibir a la timosina beta 4, que se libere la actina que ya tengo preformada y que se polimericen los filamentos en la parte delantera y que esa célula se pueda mover. Entonces, es una manera de tener disponible para una señal rápida que haya actina lista. Bueno, hay otras proteínas de unión a la actina que lo que hacen es, así como yo les dije que la actina se usa en procesos, por ejemplo, cuando una célula migra, también hay células que no son migratorias, que necesitan tener sus microfilamentos de actina de un largo determinado y que no polimericen ni despolimericen, ¿sí? Por ejemplo, en las células musculares tenemos los sarcómeros. ¿Sí? ¿Ustedes vieron en anatomía esto? La estructura de la célula muscular, ¿sí? Que tiene sarcómeros con actina, ¿sí? Y el largo de esos filamentos de actina es fijo, ¿sí? Yo no puedo correr el riesgo de que aumente la concentración de actina en esa célula y de repente la fibra muscular tenga que elongarse, ¿sí? Porque tendría que sintetizar más membrana, se desestabilizaría el músculo. Entonces hay muchas uniones, hay muchas proteínas que se unen a la actina, que son similares a ver, esperen que hay un mensaje. Los dos me contestó cuando pregunté. Son proteínas que bloquean los extremos. Se llaman proteínas de encasquetamiento porque es como que le ponen un casquito al filamento y ese filamento queda estable de esa longitud, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos la proteína CAPZ, ¿sí? Que se une al extremo más del filamento de actina. Fíjense que la estructura de la CAPZ es similar o tiene estructura similar a dos monómeros de actina. Entonces se une al extremo más como si fueran dos monómeros de actina, pero queda ahí fija e impide que ese polímero se elongue. Otra proteína que se une al extremo más es una proteína que se llama gelsolina, ¿sí? Que en presencia de calcio se activa, se une al extremo más y puede producir que se corte los filamentos de actina por los extremos más. Y se llama gelsolina porque hace que una célula que tiene el citoplasma, o sea, su citosol como una característica de gel, porque hay muchos microfilamentos de actina polimerizados, pase a ser una característica más de solución, entonces es gelsolina, porque hace que la célula pueda cambiar la viscosidad del citoesqueleto cambiando la cantidad de microfilamentos que hay polimerizados. Y en cuanto al extremo menos, hay una proteína que se llama tropomodulina, que la deben conocer de los sarcómeros. ¿Sí? Si acá vemos la estructura de una célula muscular, tenemos los filamentos de actina, en el extremo menos tropomodulina y en el extremo más la CAPZ, ¿sí? Estas proteínas son muy importantes en células que requieren filamentos estables, por ejemplo en las células musculares, pero también en otras células como los glóbulos rojos, por ejemplo. Los glóbulos rojos tienen una forma característica de disco bicóncavo y lo que les permite tener esa forma es el citoesqueleto de actina que está
contiguo a la membrana plasmática, unido a otras proteínas que hace que tengan esa forma y les permite deformarse cuando pasan por los capilares a gran velocidad y no romperse. Otras proteínas de unión a la actina que vamos a ver tienen, o sea, estas que vimos recién son proteínas de unión a la actina que encasquetan el filamento, ¿sí? Impiden que se polimerice o despolimerice. Hay otras proteínas de unión a la actina que se llaman proteínas nucleadoras. Si se llama proteína nucleadora, ¿qué les parece que va a ser? La nucleación. ¿Y qué era la nucleación? ¿Se acuerdan? Cuando se ponían tres juntos, la primera etapa de la elongación. Entonces, como habíamos visto que pasaba en un tubo de ensayo que se tenían que encontrar 3 monómeros de actina, en la célula también pasa eso. Pero no se puede seguir aumentando la concentración de actina hasta que por azar se encuentren 3 monómeros de actina. Entonces hay proteínas que van uniendo monómeros y favorecen que se encuentren 3 y que se produzca a partir de ahí un núcleo donde elongue, ¿sí? Vamos a ver dos tipos de estas proteínas nucleadoras que son la formina y la ARP23. La formina se presenta así en forma de dímero, ¿sí? Tiene un dominio FH2 y este dímero de formina tiene alta afinidad por los monómeros de actina. Entonces esta formina se une a 2 monómeros de actina y una vez que se une cambia la conformación y uno de los dímeros pasa a estar libre nuevamente, pero estos 2 monómeros ya se encuentran unidos. Cuando uno de esos dímeros pasa a estar libre, un nuevo monómero de actina se une a este dominio FH2, se produce nuevamente un cambio conformacional y alternadamente cada uno de los dominios de esta formina va quedando libre y uniendo un nuevo filamento de actina. ¿Eso a qué lleva? A que se produzca la elongación de un filamento de actina no ramificado, ¿sí? Fíjense que esto es un filamento alargado. Esta formina, por supuesto, está altamente regulada porque no puede activarse la formina en cualquier momento en la célula y que comiencen a formarse filamentos no ramificados. Entonces, esta formina, que acá vemos los dominios que tiene, ¿sí? El dominio FH2 que unía actina, también tiene un dominio FH1 y un dominio RBD que quiere decir Raw Binding Domain. ¿La proteína Raw les suena? Justo me habían dicho que no estudiaron señalización, pero bueno, la proteína Raw se las mencionó María del Carmen Fernández, la vieron en señalización, es una proteína de una familia que también se llama familia Raw, eso puede prestar a confusión, que son pequeñas GTPasas, ¿sí? Que se activan cuando están unidas a GTP y la hidrólisis del GTP hace que éstas se desactiven. Y son proteínas que se llaman interruptores porque es como que se prenden y se apagan en presencia de GTP o en presencia de GDP. Y al estar activadas, regulan muchos procesos dentro de la célula. De hecho, ROC, cuando está unida a GTP en la membrana plasmática, se une al dominio RBD y fíjense que la formina pasaba de tener esta conformación donde el dominio FH2, que es el que se une a actina, está obstruido, a tener esta conformación donde el dominio FH2 puede cumplir su función, que es esta, la de a partir de ahí elongar un filamento de actina. Y fíjense que el dominio FH1 tiene una zona de unión que tiene afinidad por la profilina ATP-actina. Entonces, la profilina que les había nombrado al principio se ve atraída por el FH1, o sea que la profilina lleva monómeros de actina ATP cerca del dominio FH2, que es donde comienza la polimerización. Entonces, toda esta maquinaria se activa para producir filamentos de actina. ¿Dónde vemos este tipo de filamentos? En una célula en movimiento que tiene fibras de tensión, en el anillo contráctil o en ciertas zonas de los filopodios donde tiene filamentos de actina no ramificados.
Vamos a ver otra proteína nucleadora, pero en este caso es una proteína nucleadora que en lugar de promover la formación de filamentos no ramificados, promueve la formación de filamentos ramificados. Este es un gran complejo proteico que se llama ARP23, ¿sí? Tiene 7 subunidades, ¿sí? Tiene que interaccionar con un factor promotor de la nucleación y además para que funcione este complejo tiene que haber un filamento preexistente porque ramifica a partir de un filamento preexistente. Entonces vamos a ver cómo funciona. Este sería el filamento preexistente. Acá tenemos el complejo ARP23, ¿sí? Que se une a una subunidad de actina que se unió a un factor promotor de la nucleación. Este factor promotor de la nucleación es una familia de factores promotores de la nucleación que tienen una región que se llama WCA, ¿sí? Que la WCA quiere decir WH2 conector acídico, quiere decir que tienen una zona acídica y tienen estos 3 dominios. Entonces, la subunidad de actina se une a este factor promotor de la nucleación y ambos se unen al complejo ARP23. Cuando se unen al complejo ARP23, fíjense que globularmente se ve así, ARP2 y ARP3. Acá lo vemos esquematizado, ¿sí? Fíjense que tiene esta estructura. Cuando se unen al factor promotor de la nucleación y a la actina, adoptan esta estructura en el espacio que es similar a 2 monómeros de actina unidos en un filamento. Entonces este se suma como el tercero y a partir de ahí se nuclea un nuevo filamento. Por cómo se disponen en el espacio con respecto al filamento preexistente, hace que siempre se elongue este filamento en un ángulo de 70 grados con respecto al filamento preexistente. Por eso decimos que produce filamentos ramificados, ¿sí? Esta proteína, ¿sí? También tiene una zona de unión a proteínas de la familia Rho. En este caso, la proteína que las activa es la CDC42, que al unirse a RBD deja libre este conector para que se una actina y al ARP23 y promueve la polimerización de actina, pero en este caso en forma de red. Esto lo podemos ver cuando se forma un lamelipodio en el borde director de una célula que va migrando. ¿Hasta acá van siguiendo todo? ¿Hay algo que no entendieron? ¿Que quieran repasar? Bueno. ¿Perdón? Ah, está bien, está bien. Bueno, gracias. Bueno, hay toxinas que afectan la dinámica del citoesqueleto de actina, ¿sí? Así como vimos que hay factores que lo promueven, factores que favorecen la polimerización, en la naturaleza se encontraron muchas toxinas cuyo mecanismo de acción es alterar el citoesqueleto de actina. Ustedes después miren lo del PDF porque acá salió con esta letra que la cambió, entonces sale todo movido. Una toxina se llama citocalacina D, ¿sí? Esto lo que hace es unirse al extremo más e impide que se polimerice y entonces queda libre el extremo menos para despolimerizarse. Otra toxina se encontró en una esponja de mar, ¿sí? Que es la latrunculina, que une monómeros de actina a esa toxina, entonces promueve que los filamentos de las células se despolimericen. En otro compuesto marino se descubrió esta jasplaquinolida, que estabiliza dímeros de actina, entonces hace como que forma muchos núcleos, ¿sí? Favorece la nucleación y promueve que se polimerice. Fíjense que es tan tóxico despolimerizar como que se polimerice. Cualquier cosa sin regulación que pase en la célula va a ser malo para esa célula. Y después tenemos la faloidina, que viene de unos hongos, ¿sí? La citocalacina D también, de unos hongos que se llaman amanitas faloides, que son muy tóxicos, ¿sí? Y se parecen a hongos comestibles. Entonces, si uno ingiere medio de estos hongos, por ejemplo, ya le puede provocar la muerte. ¿Por qué? Porque se une a la actina F y la fija, la deja como está.
Entonces imagínense que todo lo que requiere movimientos de actina en el cuerpo está frenado y eso lleva a la muerte. Esta faloidina se le encontró otro uso, ustedes ya se las nombró Nicolás cuando les dio la clase de microscopía de fluorescencia, porque vieron que ustedes podían unir un anticuerpo a algo fluorescente o una molécula que tiene afinidad por un compuesto. Bueno, esta sería una molécula que tiene afinidad por los filamentos de actina. Si yo le pego a FIT-C, por ejemplo, que es una molécula fluorescente, yo le incubo las células, que es esto que se hizo acá, y puedo ver el citoesqueleto de actina sin necesidad de usar anticuerpos, así que es mucho más caro y lleva más pasos, ¿sí? Entonces, así se puede ver, puedo fijar las células y marcar el citoesqueleto de actina con faloidina y FIT-C. En el trabajo práctico 4 ustedes van a ver el citoesqueleto de actina, no con faloidina, con otra estrategia que es mediante ADN recombinante, porque se produce directamente actina con GFP. ¿Vieron como yo les conté en el teórico de ADN recombinante? Bueno, y van a ver si en los tratamientos que ustedes le están haciendo a esas células alteran el citoesqueleto de actina o no lo alteran. Si lo van a ver con estas estrategias. Bueno, para que podamos llegar, ya hablamos de las microvillosidades, del lamedipodio que tiene redes de actina, de la ARP que permite polimerizar, pero ¿cómo se llega a lograr estas estructuras que observamos? Por ejemplo, las microvellosidades. ¿Cómo logramos tener filamentos de actina que no muevan, que no cambien su largo con las proteínas de encasquetamiento? Pero ¿cómo se logra ese empaquetamiento tan junto de microfilamentos de actina? ¿O cómo se logra que los microfilamentos se mantengan en una red por debajo de la membrana? Es con otras proteínas de unión a la actina, que son proteínas que se llaman de entrecruzamiento. Vamos a ver varias de estas proteínas, por ejemplo, en las microvellosidades o en los filopodios que vemos acá, ¿sí? O en las adhesiones focales mismo, tenemos filamentos de actina unidos a esta proteína que se llama fimbrina, que por la disposición en el espacio, ven que es una proteína que se une a la actina por esta zona y se une a la actina por esta zona. Entonces, permite que mantener haces de filamentos de actina a una misma distancia, ¿sí? Porque se ubica intercaladamente, ¿sí? Entre los filamentos de actina. Entonces yo puedo tener muchos haces de actina a una distancia. La distancia me la va a dar el tamaño de esta proteína, así que es muy poquito tamaño. Esto ocurre en las microvellosidades. Si lo que está presente es otra proteína que se llama alfa-actinina, que es un poco más grande, ¿sí? En su disposición, vamos a tener haces de actina un poco más separado. Esto se ve, por ejemplo, en las fibras de tensión, que son estas de acá, en la línea Z del músculo también, y en los filopodios también puede estar presente la alfa-actinina. Ahora, yo les hablé de la espectrina, ¿sí? Vamos a pasar a esta, la filamina. Fíjense la estructura que tiene la filamina, ¿sí? Para unirse a la actina. Tiene dos sitios de unión a la actina, entonces permite unir un filamento por este lado, otro filamento por este lado, y se dispone de esta manera, entonces vas a permitir tener una red de actina, ¿sí? Porque va entrecruzando distintos filamentos. Estas disposiciones las podemos ver en el borde conductor de una célula que está migrando, ¿sí? Y también en los filopodios. Otra es, ahora vamos a ver a la espectrina, fíjense que se dispone, tiene un sitio de unión a la actina acá y se dispone como un dímero y tiene otro sitio de unión acá. Entonces permite unir pequeños filamentos de actina de un largo bastante cortito, ¿sí? De un extremo y del otro. Entonces va formando como si fuera una red o un entrecruzamiento todo por debajo de la membrana plasmática. Esto ocurre en el glóbulo rojo, ¿sí? Acá lo tenemos más esquematizado, ¿sí? Acá tenemos la espectrina, que es esta que está acá,
Acá la tenemos esquematizada en verde. Sí, podemos ver que tenemos a la espectrina unida a los filamentos de actina y por otro lado otros filamentos de actina. También se une a la anquirina y esta anquirina va a permitir unirse a la membrana plasmática. O sea, imagínense que esta es la membrana del glóbulo rojo, ¿sí? Todo esto que está acá nos lo muestra unido a la membrana, pero esto que está acá también está unido a la membrana, pero a la parte que, digamos, yo veo así el borde y la parte que está acá está pasando lo mismo. Es todo como si esto ocurriera. Si tuvieran un globo inflado, está ocurriendo todo dentro de esa membrana. Entonces, la anquirina permite que se una por medio de la espectrina, utiliza la anquirina para unirse a esta proteína de la membrana que se llama banda 3. Y también por medio de la banda 4.1, la espectrina se une a la glucosporina C. Y por supuesto se une la espectrina al filamento de actina. Entonces permite tener los filamentos de actina bien unidos a la membrana plasmática. Y la tensión que se produzca en esta red de entrecruzamiento, que acá se ve al microscopio electrónico, si ven esta red que se ve, es la membrana del glóbulo rojo, permite que ese glóbulo rojo adopte la forma característica del glóbulo rojo. Otro ejemplo de proteína de unión a la actina que permite unir a la membrana plasmática se encuentra en el músculo. ¿Sí? En el músculo esquelético tenemos esta proteína que se llama distrofina, que fíjense se une por una proteína a la membrana plasmática y ella se une a los microfilamentos de actina. Esta proteína permite que en el músculo, que está sometido a mucha tracción, porque cuando se contrae esos filamentos de actina cortos se mueven, ¿sí? Mantienen, si no estuvieran unidos a la membrana, empezarían a dañar la misma. La membrana tiene que acompañar esos movimientos. Si esta distrofina no está presente, las células musculares se terminan muriendo por esa tracción que sufren y el músculo, en lugar de verse así como un músculo normal, como va perdiendo células musculares, se ve atrofiado, ¿sí? Y esto da origen a una enfermedad que se llama distrofia muscular de Duchenne por la persona que describió esta enfermedad. Bueno, otras proteínas que se unen a la actina son las proteínas motoras y que permiten movimientos. En esto no vamos a profundizar porque es algo que no tiene mucha comprensión de un mecanismo. Son proteínas que tienen un dominio de cabeza, un dominio de cuello y un dominio de cola y se unen a la actina. Y cuando mueven esta cabeza, ¿sí? Producen movimientos de los filamentos de actina a los que se unieron. Entonces, por ejemplo, la miosina 1 permite que se desplaza sobre los microfilamentos y participa en la endocitosis. La miosina 2 es la que ustedes más conocen, creo. Se presenta como un dímero y forma como si fuera un ramillete, o no me sale, un filamento de miosina, ¿sí? Que se unen a la actina y se mueven siempre hacia el extremo más. Entonces se mueve hacia el extremo más y junta los microfilamentos de actina y permite la contracción. Y la miosina 5 se mueve también hacia el extremo más y por el otro extremo se une a una vesícula y permite transportar orgánulos a través de los filamentos de actina. Estas miosinas son proteínas que transforman la energía química en movimiento, ¿sí? En energía mecánica o en trabajo de transporte. Entonces se llaman mecanoquímicas. Esto lo pueden ver solos ustedes de cualquier libro, no quiere decir que no se tome, ¿no? Pero igual más o menos ya se los dije todo. Acá vemos lo que les decía de la contracción muscular. ¿Sí? El mecanismo de contracción muscular depende de ATP. ¿Por qué? Porque en presencia, la cabeza de miosina tiene mucha afinidad por la actina si se encuentran unidas. Cuando se une ATP, permite que cambie conformacionalmente la cabeza de miosina y se suelte de la actina. O sea, no tengan la idea de que el ATP hace que se una, es al revés. El ATP hace que se suelte. Por eso es que existe el rigor mortis, no sé si saben lo que es. Cuando hay un músculo que ya no tiene energía, un músculo muerto, ¿sí? Queda contraído.
porque no hay ATP, por eso los muertos quedan todos los músculos contraídos. Si hay ATP, el ATP permite que la cabeza de miosina se suelte de la actina, ¿sí? Y en el momento que se libera el fosfato inorgánico, produce un cambio conformacional que hace que se mueva esa cabeza de miosina y se una a otra zona del microfilamento, y por eso es que la miosina va avanzando. Si tenemos tiempo, les voy a poner un videíto de cómo es este movimiento de las miosinas, pero es dependiente de ATP. ¿Vieron en anatomía el mecanismo de la contracción muscular? ¿O no? ¿Solo venden? No. Bueno, en el músculo hay otras proteínas que se unen a la actina. Si acá vemos un microfilamento de actina, si ven que están las dos hélices, y hay una proteína que es la tropomiosina y la troponina, ¿sí? La tropomiosina está ocultando o no permitiendo que se expongan los sitios de unión a la miosina. Entonces, en ausencia de calcio, la tropomiosina bloquea los sitios de unión de la miosina a la actina. Entonces, en ausencia de calcio no hay contracción muscular. Por eso es que la contracción muscular requiere calcio, porque cuando hay calcio, ¿qué pasa? La tropomiosina cambia su conformación y expone los sitios de unión a la miosina y permite que haya contracción muscular. Bueno, acá vemos lo que ocurre en la endocitosis. En esto no vamos a profundizar mucho, pero ven que acá se va formando una vesícula endocítica, y para moverse hacia el interior de la célula se va polimerizando los filamentos de actina. Ven acá, polimeriza, después polimeriza otro para acá, y van desplazando a esa vesícula con su carga endocítica hacia el interior. Esto es mediante polimerización dependiente del complejo ARP2-3, que se acuerdan que permitía polimerizar en forma ramificada. Lo mismo ocurre en la fagocitosis. Bueno, ahora vamos a pasar como a la última parte de la clase, que es donde vemos cómo participa el citoesqueleto de actina en la migración celular. ¿Hasta acá tuvieron alguna duda? Porque ahora todo lo que vimos, todas las proteínas de unión a la actina, todo el proceso de polimerización de la actina se pone en práctica para ver esto. ¿Hasta acá entendieron todo? Bueno, es simplemente eso. Tenés la tropomiosina, ¿sí?, que bloquea los sitios de la actina donde se tendría que unir la miosina para que pueda ocurrir esto, ¿sí? Esto de acá. Entonces, cuando la tropomiosina lo está bloqueando, por más que haya miosina, no se va a unir a la actina. Ahora, cuando aparece el calcio en juego, este complejo cambia su conformación y la tropomiosina deja libre estos puntitos rojos, que es donde se une la miosina, ¿sí? Esto es porque cuando ustedes estudian la contracción muscular se hace mucho hincapié en que tiene que haber ATP y calcio. Ustedes dicen, ¿para qué el calcio? Bueno, es para el calcio regula esta proteína de unión a la actina, que es la tropomiosina, y permite que la miosina se una al citoesqueleto. Bueno, entonces para ver la migración vamos a ir de lo más macroscópico, si se puede llamar, a lo más molecular. Si digo si se puede llamar macroscópico, porque vamos a ver lo que se ocurre en una célula que no se ve macroscópicamente, necesito sí o sí un microscopio. Pero vamos a ver de lo descriptivo, lo que se ve por fuera de la célula, a lo que va pasando adentro, ¿sí? Si yo miro una célula que migre hacia allá, se ve que extiende unas prolongaciones de membranas, ¿sí?, que se llaman lamelipodio, ¿sí? Una lamela es como si fuera una pollerita que se extiende por delante, ¿sí?, así, en el borde hacia donde se va dirigiendo. Y por otro lado, se va soltando, esa célula está unida a su matriz, a su soporte, y para desplazarse tiene que desarmar uniones de anclaje en la parte trasera y formar nuevas uniones en la parte delantera, ¿sí? Todo esto de uniones lo van a ver
en unas clases con Cecilia, ¿sí? Entonces, se forma ese lamelipodio, se forma una nueva unión en la parte delantera, se desarma la unión en la parte trasera, esta vieja adhesión focal se desarma, y ese movimiento, al romperse esta adhesión, promueve que todo el citoplasma se mueva hacia adelante. Entonces la célula va avanzando, forma una nueva extensión, una nueva unión, rompe esta unión y así va formando nuevas uniones. Es como si la célula fuera caminando. Si las prolongaciones de membrana acá en el borde director tienen distintos nombres dependiendo de la forma que tengan. Si tienen forma de dedo más alargadita se llaman pilopodios, ¿sí? Si son como una pollerita es un lamelipodio, y si ya es como si fuera un pie, ¿sí? que se extiende así, se llama pseudópodo, ¿sí? Pero son todas formaciones de actina que permiten el movimiento de la célula. Por supuesto, en toda esa zona del borde director va a haber ensamblaje de filamento de actina y va a haber recambio rotatorio. ¿Por qué? Porque acá este filamento se está polimerizando y acá se tiene que despolimerizar para que vaya avanzando, ¿sí? Y en la parte trasera de esa célula que tiene que avanzar, hay filamentos de actina, ¿sí? que forman estos haces contráctiles, y hay miosina, que la miosina va a hacer que se contraigan esos haces, este que está acá, imagínense un haz así, la miosina va a hacer que se contraiga para que avance la célula, ¿sí? Y hace que se contraiga esta zona también para desplazar el citoplasma hacia adelante y que esta célula pueda avanzar. Entonces, en el borde director, acá en esta zona delantera, lo que está pasando es esto que vemos acá. Fijémonos, tenemos polimerización de actina en forma ramificada. Esta proteína que está acá, ¿cómo se llama? ARP23, muy bien. Y entonces vemos que tenemos activada ARP23 para que vaya polimerizando. Fíjense que en la zona lateral de esta célula que se va moviendo hacia allá, se van sumando estas proteínas azules acá. ¿Para qué? Para que no polimerice para allá. Queremos que la célula avance hacia adelante. Entonces, estas proteínas azules que vemos acá son proteínas de casquete que van encasquetando esos filamentos en sus extremos más para encauzar el avance hacia una zona. Si no, iría hacia todos lados, porque acá empieza a ramificar, tendría toda una cosa que se extiende. Entonces, se va regulando ese frente director para que la célula avance. Y en la parte trasera del frente director, ojo, no estoy acá en la parte trasera de la célula, ¿no? Estoy acá en esta parte trasera del frente director. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué proteínas están en juego activadas acá? ¿Qué está pasando? Fíjense, con estos filamentos, ¿qué está pasando acá en los extremos menos de esos filamentos? Se está despolimerizando, ¿sí? Acá fíjense que está la cofilina, que era la que cortaba los filamentos, que les nombré al principio de la clase. La cofilina libera monómeros, esos monómeros difunden hacia adelante para ser usados acá, en la parte delantera del borde director, ¿sí? Entonces, esto es lo que está pasando en el borde director. En la parte trasera de la célula tenemos filamentos de actina unidos con miosina, que la miosina lo que hace es ir contrayendo esos filamentos de actina para que la parte trasera se vaya contrayendo e impulsando el citoplasma hacia adelante y permita que la célula avance. ¿Se entendió esto? Entonces, esto que tenemos acá es el esquema de lo que está pasando acá en el borde director. Acá tenemos acá vemos lo que ocurre en los filopodios, ¿sí? Se van polimerizando ramificadamente con ARP23, que acá está esquematizada. ¿Y cómo ocurre que avance la membrana? Bueno, la membrana tiene movimientos, ¿sí? Movimientos brownianos, y cuando se va despegando un poquito de estos filamentos,
los filamentos polimerizan y va avanzando. ¿Sí? Acá tenemos un pequeño esquema que ya vimos, que es el ciclo de cómo se regula el recambio rotatorio, ¿se acuerdan? Que lo vimos al principio de la clase. Fíjense que está acá puesto en situación en donde ocurriría, que ocurre acá adelante, ¿sí? Ven, tenemos las proteínas de encasquetamiento, la cofilina y la profilina, es el mismo ciclo que les mostré antes. Y en esta zona trasera está ocurriendo esto, hay filamentos de actina unidos a miosina que hace que haya haces contráctiles para que la célula avance. Ahora, de vuelta, si tenemos tiempo, les voy a mostrar algunos videitos. ¿Sí? Esto ya lo vimos. Vimos qué pasaba, pero no cómo se regula, ¿sí? En esta célula que está migrando, en el frente director o en el borde que avanza, está activa la proteína RAC, ¿sí? Y la proteína CDC42, que son todas de una familia que se llama RO, y que eso presta confusión, pero RAC y CDC42 se activan en la zona del borde director y promueven el ensamblaje de filamentos y el recambio rotatorio que vimos recién. Y en la zona trasera se activa RO, que lo que promueve es la activación de miosina 2 para producir contracción en esos haces contráctiles, que es esto que está esquematizado acá, ¿sí? La miosina se dispone así, hace que se contraiga y permite que la parte trasera se retraiga y avance la célula. Esto ustedes lo deben haber visto, aunque me dijeron que no estudiaron señalización, pero lo van a ver cuando lo estudien. Sí, esta diapositiva se las presentó la doctora Fernández, son todas proteínas interruptoras de unión a GTP, ¿sí? Son distintas familias, la familia de RAS, la familia RAN, ¿sí? Que participa en el transporte al núcleo. Esto los deben haber visto con Mónica Majowicz en tránsito vesicular, las RAB, ¿sí? También las SAR y AR, y RO, RAC y CDC42, que es otra familia de estas proteínas interruptoras pequeñas, son las que participan en la migración celular. En todos los casos son proteínas interruptores moleculares, ¿sí? Que están unidos a GDP y están inactivos, pero cuando un factor intercambiador de nucleótidos de guanina les saca el GDP y les permite unirse a un GTP, se encuentran activos. Y luego cuando ese GTP se hidroliza a GDP promovido por otra proteína GAP, vuelve a estar inactivo. Entonces son como rápidamente estas proteínas se pueden activar e inactivar. Y cuando están activas, por ejemplo, RAC y CDC42 promueven todo lo que vimos en el borde director y RO promueve lo que pasa en el borde posterior. Ahora, en la célula en movimiento, ¿sí? Una célula tiene que mover, recibe señales externas para moverse, por ejemplo, la plaqueta de que yo me corté, tiene que ir al sitio de corte. O cuando entra una bacteria, un neutrófilo tiene que ir y dirigirse hacia donde está esa bacteria que emite señales y tiene moléculas que atraen a ese neutrófilo. Esos factores que se liberan exteriormente a la célula no entran a la célula, sino que impactan en receptores de la membrana celular. Y esos receptores van a traducir las señales. Esto es señalización también, ¿sí? O sea, todo lo que ven en la materia está todo integrado. Lo que vieron en señalización no es que, bueno, pasa ahí y listo, lo que me explicaron en ese teoría. Acá también hay señalización. Entonces, esas señales van a ser, por ejemplo, que se active RAC. Esta RAC, empecemos por CDC42, se activa CDC42. Por un lado se activa una proteína que va a determinar la polaridad, va a determinar que donde se activó CDC42 sea el frente de la célula y donde no se activó sea la parte posterior. Ya no es una célula homogénea con una forma uniforme, sino que va a tener dos zonas, el delantero y el trasero. Esta proteína CDC42 activa WAS, que era ese factor que se unía a ARP23. ARP23 se activaba y permitía la polimerización de actina ramificada y la formación de los filopodios.
También se activa RAC, que activa otro factor que se une a ARP2-3 y permite que se formen los lamelipodios, ¿sí? Esta estructura que está acá. Y en la zona donde no se activó CDC42 y RAC, se activa lentamente RO, ¿sí? En la zona contraria. Y RO va a promover la activación de formina. ¿Se acuerdan de la formina? ¿Cuál era? ¿Cuál? A ver si lo descubren ustedes, es más provechoso para ustedes. ¿Cuál era? Sí, la que favorecía la nucleación, pero lineal, la que tenía el dímero que se iba intercalando así, iba formando. Entonces se polimeriza así la actina, no ramificadamente, en estas fibras de tensión, ¿sí? Y por otro lado, RO también activa a una RO quinasa que fosforila la miosina. Y a la miosina, al fosforilarla, la activa. Entonces la miosina va permitiendo esto que vimos acá, que se contraigan esas fibras de tensión y la célula avance. Aparte, fosforila a la fosfatasa de miosina, inhibiéndola. Entonces la fosfatasa de miosina no puede sacarle el fosfato a la miosina y se mantiene más activa. Siempre funciona así la señalización. Y entonces estas proteínas RAC, RO y CDC42 son las proteínas pequeñas de la familia RO que van a dirigir el movimiento de la célula hacia adelante. Cuando no se sabía qué hacían estas proteínas, lo que se hizo fue, por un lado, se estudió una célula control, se veía así. Cuando expresaban, vieron como vimos en ADN recombinante, se agregaba un plásmido con una proteína RO que se expresara constantemente, activa, dominante, con un promotor muy fuerte, un promotor viral probablemente. Se activaba RO, se veían todas fibras de tensión dentro de la célula. Cuando se activaba RAC, se veían todos bordes ondulatorios. Y cuando se activaba CDC42 se formaba una gran cantidad de filopodios. Así fue como se comenzó a deducir qué hacía cada una de estas proteínas. Y para ver, bueno, esto es lo mismo, pero es la figura del Alberts, ¿sí? Esto es para que ustedes vean cómo en la célula, ¿sí?, los receptores están distribuidos todos alrededor de la célula, ¿sí? Lo que determina que una célula se mueva hacia un lado o que una zona de la célula sea llamada borde director o borde posterior, no son los receptores que están en la membrana. Los receptores están todos a lo largo, distribuidos homogéneamente en la membrana. Lo que cambia es que al haber una señal externa que impacta en un receptor, ese receptor en esa zona va a activar unas proteínas G. En este caso va a activar una proteína G que promueve a la PI3 quinasa, que se forme PIP3 a partir del PIP2 y que active RAC. Entonces, en esta zona de acá ya se va a activar RAC. ¿Esto qué hace aparte? Se activa RAC e inhibe a una fosfatasa, ¿sí?, que impediría, que tendría la actividad contraria a la PI3 quinasa, y promueve que en la zona posterior se active otra proteína G que activa a RO. Entonces vamos a tener dos zonas en la célula. En una donde va a estar activa RAC e inhibida RO, y en la zona posterior activa RO e inhibida RAC. Y eso hace que la célula se comporte distinto, que de un lado avance y del otro se vaya retrayendo. Esto está acá esquematizado, ven que en verde les muestra dónde están distribuidos. Los receptores están todos a lo largo de la membrana, la proteína G también, pero cuando vemos las moléculas de señalización, PI3 quinasa está en el borde director, PTEN, que es una fosfatasa, en el borde posterior, PIP3 en la zona anterior, la actina está activa en la zona anterior y la miosina en la zona posterior. Todo esto relacionado con... O sea, siguen la misma distribución que el gradiente químico de la señal que está siguiendo esa célula. Yo ahora les voy a mostrar un videito donde vamos a ver un neutrófilo, ¿sí?, que se le pone una pipeta, ¿sí? Esto es de una ameba con AMP cíclico. Lo que vamos a ver es un neutrófilo que se le pone una pipeta con un lipopolisacárido, que es una molécula que
que liberan las bacterias. Y el neutrófilo se va a ver atraído por esa molécula. Y vamos a ver cómo se mueve, porque quiero que vean, a ver, vamos a dejar de compartir esto. Estoy grabando, no puedo minimizar. Bueno, quiero ver el videito. Bueno, paramos de grabar.